Bienvenido o bienvenida al tercer módulo de este curso de iniciación. En él profundizaremos en la esencia de lo que hace que un personaje sea protagonista o no, no solo sea funcional para la historia, sino creíble y vivo. Iremos más allá de las estructuras narrativas para explorar la psicología y la autenticidad que resuena en los lectores. El desafío de concebir personajes complejos, interesantes y sobre todo vivos, que nuestros lectores sientan como reales, podría ser mucho más desafiante de lo que la mayoría percibe a primera vista, y en cierta medida lo es. Aunque, bajo mi experiencia, solo haya que tener un par de ideas claras en la cabeza. Materializarlas es lo que entraña el verdadero desafío. En este curso de iniciación abordaremos en superficie esas claves básicas para entender toda la dimensión de un personaje y que pueda comenzarse a trabajar sobre él. En el curso avanzado sobre creación de personajes trataré de ampliar y amplificar toda la información aquí contenida. Como siempre, te remito a él para profundizar en este aspecto en la medida de tus intereses. Antes de entrar en detalles más concretos sobre las claves para diseñar personajes, es necesario entender cómo nuestro género ha concebido tradicionalmente a sus personajes y diferenciar especialmente los arquetipos típicos de personaje frente a sus clichés. Estableceremos de base una distinción clara. Un arquetipo es un molde narrativo universal. El héroe vengativo, el mentor sabio, el villano con sed de venganza, mientras que un cliché es una versión perezosa y sobreutilizada de ese arquetipo. La idea central es que debe de evitarse el cliché, pero no hay problema con el arquetipo. El arquetipo es un molde, es natural y universal. Nos rodea por todas partes y es perfectamente conocido y reconocible. Su mayor debilidad es la simpleza. Un arquetipo es, por naturaleza, sintético, esquemático. Toda persona puede ser reducida a un arquetipo. El jefe exigente, la universitaria motivada, el vecino molesto. Todos podemos ser incluidos en algún estereotipo que puede definirnos a grandes rasgos. He ahí su virtud y su debilidad. La virtud es que podemos trabajar sobre el arquetipo, rellenarlo, hacerlo más complejo, profundizar sobre él. Como herramienta básica es un gran aporte y difícilmente nuestros personajes, por muy complejos que los hagamos, lleguen a escaparse completamente de su arquetipo. Su debilidad salta a la vista. Si no se trabaja sobre la profundidad y dimensión de un arquetipo, puede reducirse fácilmente a un cliché. El cliché, como ya he mencionado, es la versión perezosa, simplista y manida del arquetipo. El jefe exigente es un arquetipo. Sobre él podríamos construir un personaje que responda a lo que el arquetipo define, pero hacerlo empático con sus empleados, amable, incluso defensor de sus trabajadores. Y por el contrario, decidimos hacer al jefe exigente inútil y desagradable, que echa broncas por cualquier motivo y solo quiere explotar a sus trabajadores, acabamos de caer en el cliché. Si nuestra universitaria motivada es la típica gafitas empollona, acabamos de caer en el cliché. Nuestro héroe puede ser valiente, pero si es el joven huérfano señalado por la profecía, quizá estemos entrando en el territorio del cliché. El cliché suele ser rechazado porque el público está cansado de su repetición. Una repetición que tiene su raíz en una concepción simplista y vaga del arquetipo. El cliché una vez fue un arquetipo que funcionó y por eso se ha repetido hasta la saciedad, buscando perpetuar algo que funciona sin muchas más complicaciones hasta volverlo manido y por lo tanto cliché.
Evitar el cliché es más fácil de lo que parece, pero requiere esfuerzo, trabajo y tiempo de dedicación, cosas que no todo el mundo está siempre dispuesto a hacer. Si por el contrario tú sí estás dispuesto a invertir, dispuesto o dispuesta a invertir todo lo necesario, te aseguro que escaparás con éxito del cliché y superarás los límites del arquetipo. Toda historia hace uso del arquetipo y todos los géneros literarios tienen sus arquetipos y clichés, sin excepción. La fantasía en general y la épica en particular tienen sus arquetipos recurrentes. El héroe y sus variantes, el mentor, el villano, el compañero fiel, la doncella en apuros. Hablaremos de este arquetipo en particular algo más adelante. El embaucador, el aliado traidor, muchos de ellos ya están presentes en el elenco de personajes del Señor de los Anillos. Como obra capital del género, o una de ellas, no es raro que sea así. Usaré a menudo ejemplos del trabajo de Tolkien por ser una obra de referencia ampliamente conocida que ejemplifica muy bien muchos de los supuestos de este curso o que este curso trabaja. Así que no va a ser raro que recurramos a ella en más de una ocasión. Necesitamos el arquetipo, o podríamos necesitarlo, como punto de partida. Lo natural es que una historia épica requiera de un héroe o grupo de héroes, por lo que ya tenemos el primer arquetipo. Lo natural es que nuestra historia precise de un antagonista o grupo de ellos, por lo que necesitaremos recurrir al arquetipo del villano malvado. Y así sucesivamente. Vamos a verlos con algo más de detalle. Podríamos señalar cientos de arquetipos de héroe, tantos como imaginación y probablemente vocabulario poseas, ya que basta con añadir un adjetivo al concepto héroe para identificar a uno. No obstante, vamos a ver sus variantes más clásicas. El héroe caballero es un héroe que se presenta habitualmente ya adulto, impulsado por altos ideales de justicia, nobleza y virtud, con fuerte grado de empatía con sus semejantes y dispuesto a embarcarse en proezas y a enfrentar las amenazas. Es todo un clásico, de hecho, es el clásico. Aragorn, en El Señor de los Anillos, podría entrar en la categoría del héroe caballero. El héroe aprendiz es un héroe diseñado desde su juventud e inexperiencia, que va a acabar adquiriendo los rasgos de madurez en el proceso de su viaje. Probablemente se convierta en un héroe caballero. Luke Skywalker, especialmente en Una Nueva Esperanza, en la película original, representa muy bien el concepto del héroe aprendiz. El héroe vengativo es un héroe impulsado por la idea de la justa venganza. Ha perdido a alguien querido y busca la retribución. Kelsier, de Nacidos de la Bruma de Sanderson, podría ser un gran ejemplo de un héroe vengativo. El héroe mal encarado / taciturno es el tipo de héroe tipo duro. Es muy recurrente. Tiene desequilibrantes destrezas de combate y suele hablar poco o ser hosco. Geralt de Rivia, de la saga de libros de The Witcher, de Andrzej Sapkowski, encaja muy bien en este tipo de héroe mal encarado o héroe taciturno. El héroe por designio, este también es un clásico. Es un héroe que no pretende serlo, pero que es elegido, esto es importante, o está destinado a serlo. Harry Potter es un buen ejemplo de un héroe destinado. Está determinado a ser héroe por fuerzas mayores que él. ¿Qué lo distinguen de esta versión, de esta otra versión?
que es el héroe por necesidad, el héroe al que no le queda otra opción más que convertirse en el héroe. Frodo en El Señor de los Anillos, por ejemplo, no está elegido por el destino, sino que las circunstancias hacen que sea el mejor candidato. En este sentido, es la necesidad grupal o la necesidad del propio héroe, la que le lleva a ser héroe. Will Perry, en la trilogía de la materia oscura de Philip Pullman, también es un buen ejemplo de un héroe por necesidad. Luego está el héroe por selección natural, que es un individuo que acaba siendo héroe porque las actitudes, sus propias actitudes y decisiones, lo van a encaminar a ello. Un ejemplo muy claro lo tenemos en Tyrion Lannister, en la saga de Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin. No es un héroe, nadie lo ha elegido, no quiere serlo, no está forzado a serlo, pero son sus propias decisiones, cómo se desenvuelve a través de los sucesos de trama, lo que lo terminan destacando. Podríamos continuar con esta lista hasta aburrir. No es extraño que algunos héroes combinen características de varios arquetipos. Por ejemplo, un héroe mal encarado puede serlo también por necesidad. El héroe aprendiz puede tener una motivación de venganza. Cuantos más aspectos tenga nuestro héroe, más complejo será su arquetipo y, por lo tanto, mejor puesto de salida para su posterior diseño. Vamos a ver los arquetipos clásicos de los antagonistas. El modelo de villano en la fantasía épica suele estar relacionado, la mayor parte de las veces, con la aspiración y o ambición sobre algún tipo de poder. Este poder puede ser económico, político, social, mágico o la suma de todos, el poder absoluto. Salvo en este último caso, la vía que el villano use para lograr sus fines o su motivación esencial también pueden ser clarificadores del modelo de arquetipo que representa. Suele encarnar el villano las actitudes y valores consideradas como nocivas o negativas en nuestra sociedad. Aquí también vamos a tener ejemplos para aburrir. El villano, encarnación del mal absoluto, se ha convertido en un cliché del que hay tendencia a alejarse actualmente. Es el villano sin más motivación que el mal en sí mismo. En su versión más creíble, suele ser una divinidad, un demonio o algún tipo de amenaza todopoderosa que encarna la destrucción y aniquilación de todo. El ejemplo básico y también cliché es Sauron en El Señor de los Anillos. El villano aspirante a encarnación del mal es una versión modesta de la anterior. Su motivación es llegar a encarnar el mal, bien a través de la obtención de un objeto, artefacto, algún pacto infernal o algún tipo de conocimiento arcano. Evitar ese objetivo suele ser la premisa del héroe. Lord Voldemort en la saga de Harry Potter de J.K. Rowling podría ser un buen ejemplo de cómo alguien aspira a ese poder absoluto. Son personajes normalmente con un inicio humano que lo que buscan es alcanzar unas cotas de poder sobrehumano. El villano tirano o villano conquistador también es un clásico en la fantasía épica. Es el villano emperador, dictador o bien con ínfulas de serlo. Tiene la ambición de conquista, subyugación y control absoluto como las premisas principales. Un buen ejemplo de este tipo de villano, de antagonista, podría ser el Lord Legislador de la saga Nacidos de la Bruma, de Brandon Sanderson,
o Cersei Lannister en Canción de Hielo y Fuego de Martin. Ambos están en una situación de poder máxima, controlando imperios o reinos, y su ambición es subyugar, tener el control de todo, que nada se escape a su mirada y, a ser posible, incluso la expansión de esos territorios. Tenemos al villano corrupto, que es aquel que hace un uso extensivo de la corrupción para lograr sus fines, que pueden ser la ambición de poder o retener el poder que ya tiene. Joffrey Baratheon o Littlefinger, Meñique, Petyr Baelish en Canción de Hielo y Fuego de Martin son muy buenos ejemplos de malvados corruptos o que usan la corrupción para alcanzar o retener sus fines. Son villanos manipuladores, villanos en otros casos caprichosos, que ordenan a su capricho y mandan a su capricho normalmente para... también son o suelen ser bastante maníacos y tendentes a la paranoia, a pensar que su situación de poder está siempre en peligro. Y por lo tanto, recurren a todas las estrategias de corrupción y de manipulación que pueden para o bien alcanzar el poder, que podría ser el caso de Baelish, o bien retener el poder que ya tienen, ¿no? El emperador paranoico o el rey paranoico. El villano psicópata es aquel que tiene como fuente de motivación hacer sufrir a otros y hace un uso extensivo de métodos crueles para conseguir sus fines, muchos de los cuales no son más que el placer del sufrimiento ajeno que consigue, además, mediante su situación de poder. Un ejemplo casi canón sería Ramsay Bolton en Canción de Hielo y Fuego. El villano sociópata está impulsado por el odio y la repulsión hacia todos los demás y no menos hacia la sociedad en general. Eso es lo que está en la base de las acciones de este modelo de villano. Suele ser un villano que ni muestra ni suele generar empatía, aunque bien podría encajar perfectamente en varios arquetipos anteriores. El emperador Palpatine, Darth Sidious en la saga de Star Wars, puede ser un buen ejemplo de modelo sociópata, ya que expresa repetidamente la repulsión que tiene hacia toda la sociedad que la ha contribuido a derrocar. Otro ejemplo interesante sería Glokta en la trilogía de la Primera Ley de Joe Abercrombie, que también es un gran ejemplo de villano psicópata, pero creo que tiene suficientes rasgos que también lo definen como villano sociópata. Estos villanos también pueden presentar una característica de frialdad, de absoluta frialdad, ante los actos que cometen, precisamente porque no tienen ningún apego por sus semejantes, no tienen ningún apego por la sociedad y el resto de entidades, diríamos, sociales que los rodean. Hay dos modelos de villano, podríamos decir villanos menores, que merece la pena también que veamos. El primero es el villano motivado por los celos. Los celos en general, pero habitualmente relacionados hacia el héroe, son la motivación esencial de este modelo de villano. Suele ofrecer, como digo, un villano de menor escala que otros modelos de villanos, ya que sus motivaciones suelen quedarse simplemente en pretender ridiculizar o menospreciar al héroe o a su reputación siempre que esté en su mano. No obstante, sus motivaciones suelen ser muy personales y, por supuesto, tienden a esconder una debilidad o una carencia frecuentemente sobrecompensada. Draco Malfoy es un gran ejemplo de villano celoso.
Y luego estaría un villano muy clásico, quizá bastante superado, pero interesante, que sería el villano Don Juan. Podríamos entender que puede suponer un modelo menor de villano también, y hoy día es posible que lo encontremos algo obsoleto, pero no hay que menospreciarlo como arquetipo. Es el villano motivado por una conquista amorosa normalmente no correspondida y también frecuentemente asociada, aunque no siempre, a ser el objeto de interés del protagonista. Lo que motiva sus acciones suele ser forzar esta relación, incluso utilizando la fuerza si es necesario. Un ejemplo canon de un villano Don Juan en la literatura fantástica que no deja absolutamente lugar a dudas sobre su motivación es el príncipe Humperdinck en la novela La princesa prometida de William Goldman. Y quien haya visto la peli lo sabrá.